99. Policitemia vera y otras neoplasias mieloproliferativas. La clasificación de la Organización Mundial de la Salud de las neoplasias mieloproliferativas crónicas incluye 8 enfermedades, de las que algunas son raras y están mal descritas, ver cuadro 99, 1. No obstante, todas comparten su origen de una célula progenitora hematopoyética multipotencial, la sobreproducción de uno o más elementos formes de la sangre sin displasia significativa, la predilección por la hematopoiesis extramedular, la mielofibrosis y una tasa variable de transformación en leucemia aguda. Sin embargo, dentro de esta clasificación general existe una gran heterogeneidad de los fenotipos. Algunas enfermedades, como la leucemia mielógena crónica, la leucemia crónica neutrófila y la leucemia crónica eosinófila, expresan sobre todo un fenotipo mieloide, en tanto que, en otras, como la policitemia vera, la mielofibrosis primaria y la trombocitosis esencial, predomina la hiperplasia eritroide o megacariocítica. Los últimos 3 trastornos, a diferencia de los 3 primeros, también parecen poder transformarse entre sí. Esta heterogeneidad fenotípica tiene una base genética. La leucemia mieloide crónica es consecuencia de una translocación equilibrada entre los cromosomas 9 y 22T, 9, 22, Q34, 11. La leucemia crónica neutrófila se asocia con una translocación T, 15, 19. La leucemia crónica eosinófila ocurre por delesión o translocaciones equilibradas que afectan al gen PDGFR-alfa. A diferencia de ello, policitemia vera, mielofibrosis primaria y trombocitosis esencial se caracterizan por mutaciones impulsoras que en forma constitutiva directa o indirecta activan JAK2, una tirosina sinasa esencial para la función de los receptores de eritropoyetina y trombopoyetina y que también es utilizado por el receptor del factor estimulante de colonias de granulocitos. Esta importante diferencia también se refleja en la evolución natural de leucemia mieloide crónica, leucemia crónica neutrófila y leucemia crónica eosinófila, que se establece en años con una tasa elevada de transformación leucémica. En cambio, la evolución natural de policitemia vera, mielofibrosis primaria y trombocitosis esencial se mide en decenios y la transformación leucémica aguda es infrecuente en ausencia de exposición a quimioterapia. Por tanto, este capítulo se enfoca solo en policitemia vera, mielofibrosis primaria y trombocitosis esencial, dado que su sobreposición clínica y mutaciones impulsoras son sustanciales pero su evolución clínica muestra diferencias evidentes. Los otros trastornos mieloproliferativos crónicos se analizan en los capítulos 101 y 106. Policitemia vera. La policitemia vera es un trastorno clonal que afecta a una célula progenitora hematopoyética multipotencial y en el cual se acumulan eritrocitos, granulocitos y plaquetas con fenotipo normal a falta de un estímulo fisiológico reconocible. El más frecuente de los trastornos mieloproliferativos crónicos, la policitemia vera, se presenta en 2,5 de cada 100.000 personas, afecta a adultos de cualquier edad y se incrementa con la edad hasta tasas más de 10 por 100.000 personas. Hay transmisión familiar, pero es infrecuente, y los casos esporádicos predominan en mujeres. Etiología. Incluso en el 30% de pacientes de policitemia vera no tratada se observan anormalidades cromosómicas no aleatorias como las de lesiones de 20q y 13q o la trisomía 9, pero a diferencia de leucemia mieloide crónica, no ha sido posible asociar ciertamente alguna anormalidad citogenética con el cuadro clínico. Sin embargo, una mutación del dominio de autoinhibición de pseudocinasa de la tirosina sinasa JAK2, que provoca la sustitución de valina por fenilalanina B617F y produce la activación constitutiva de la sinasa, desempeña al parecer una función central en la patogenia de la policitemia vera. La JAK2 es miembro de una familia de tirosina sinasas que carecen de receptor, con conservación evolutiva intensa, y funciona como la tirosina sinasa relacionada para los receptores de eritropoyetina y trombopoyetina. También actúa como chaperona obligada de estos receptores en el aparato de Golgi y se encarga de su expresión en la superficie celular.
El cambio de conformación inducido en los receptores de la eritropoyetina y la trombopoyetina después de unirse a sus receptores específicos desencadena en sus ligandos correspondientes, eritropoyetina y trombopoyetina, la autofosforilación de la JAK2, la fosforilación del receptor y la fosforilación de las proteínas que participan en la proliferación, diferenciación y resistencia de la célula a la apoptosis. Los animales transgénicos que carecen de JAK2 mueren en la fase embrionaria por anemia profunda. Por otra parte, la activación constitutiva de JAK2 explica la hipersensibilidad a la eritropoyetina, la formación de colonias eritroides independientes de la eritropoyetina, la rápida diferenciación terminal, la intensificación de la expresión de VLXL y la resistencia a la apoptosis en ausencia de eritropoyetina, que caracteriza al comportamiento in vitro de las células progenitoras eritroides de policitemia vera. Más del 95% de los pacientes con policitemia vera expresa esta mutación, así como cerca del 50% de quienes padecen mielofibrosis primaria y trombocitosis esencial. Como aspecto importante, el gen JAK2 está en el brazo corto del cromosoma 9, y la pérdida de la heterocigosidad en 9p de dicho cromosoma que abarca el segmento que contiene el locus del gen comentado, con el paso del tiempo causado por recombinación mitótica, disomía uniparental, constituye la anormalidad citogenética más común en policitemia vera. La pérdida de la heterocigosidad en dicha región origina homocigosidad de JAK2V617F y se observa en cerca de 60% de pacientes de policitemia vera y en menor magnitud en mielofibrosis primaria, pero es rara en trombocitosis esencial. Casi todos los pacientes de policitemia vera que no expresan V617F de JAK2 expresan una mutación en el exón 12 del gen y no muestran diferencia clínica de los pacientes que sí la expresan, con la excepción de una mayor frecuencia de eritrocitosis aislada, y tampoco los heterocigotos V617F JAK2 difieren clínicamente de los homocigotos. Resulta interesante que la predisposición a adquirir mutaciones del JAK2 guarda, al parecer, relación con un haplotipo JAK2 específico, GGCC. El B617 de JAK2 es el origen de muchas de las características bioquímicas y fenotípicas de policitemia vera, como la mayor producción de células sanguíneas y el incremento de la producción de citocinas de tipo inflamatorio. Sin embargo, por sí solo no explica el fenotipo policitemia vera completo y es probable que no constituya la lesión inicial de todas las que constituyen neoplasias mieloproliferativas. En primer lugar, los pacientes de policitemia vera con el mismo fenotipo y enfermedad clonal corroborada tienen mutaciones en LNK, inhibidor de JAK2 o en contadas ocasiones, en la calreticulina, un chaperón de R. En segundo lugar, los pacientes con trombocitosis esencial y mielofibrosis primaria poseen la misma mutación, pero tienen fenotipo clínico distinto. En tercer lugar, la policitemia vera familiar puede desarrollarse sin la mutación, incluso cuando otros miembros de la misma familia la expresan. En cuarto lugar, no todas las células del clon maligno expresan JAK2V617F. En quinto lugar, la inhibición de las células hematopoyéticas progenitoras que expresan V617F JAK2 por parte del inhibidor inespecífico de JAK1 o 2 sinasa, el ruxolitinib, no modifica el comportamiento de los hemocitoblastos que intervienen. Por último, en algunos pacientes con positividad de V617F JAK2 y con policitemia vera o trombocitosis esencial surge leucemia aguda en células progenitoras V617F negativas de JAK2, sin ese gen, lo cual sugiere la presencia de un precursor ancestral. Manifestaciones clínicas. La trombocitosis, leucocitosis o esplenomegalia aisladas pueden constituir las manifestaciones iniciales de policitemia vera, pero muy a menudo el trastorno se identifica por primera vez por la detección accidental de una mayor concentración de hemoglobina, del hematócrito o del recuento eritrocítico. A excepción del prurito acuagénico, no hay síntomas que distingan a la policitemia vera de la eritrocitosis de otro origen. La eritrocitosis descontrolada produce hiperviscosidad, que desencadena síntomas neurológicos como vértigo, acúfenos, cefalea, trastornos visuales e isquemia cerebral transitoria. La hipertensión sistólica también constituye una manifestación del aumento de la masa eritrocítica.
En algunos pacientes, la manifestación de presentación de la policitemia vera es la trombosis venosa o arterial. Puede distribuirse en cualquier vaso. Sin embargo, los cerebrales, cardíacos y mesentéricos son los que se afectan con más frecuencia. La trombosis venosa hepática, síndrome de Budd-Chiari, es particularmente común en mujeres jóvenes y puede ser catastrófica en caso de que la obstrucción de la vena hepática sea súbita y completa. En realidad, la policitemia vera debe sospecharse en cualquier paciente que desarrolle trombosis de la vena hepática. Son posibles isquemia digital, tendencia a la formación de equimosis, epistaxis, enfermedad acidopéptica o hemorragia del tubo digestivo a consecuencia de la estasis vascular o la trombocitosis. En el último caso, la absorción y la proteólisis de los multímeros de alto peso molecular de von Willebrand por la gran masa plaquetaria origina la enfermedad adquirida de ese mismo nombre. El eritema, ardor y dolor en extremidades definen un complejo sintomático conocido como eritromelalgia, otra complicación de la trombocitosis de la policitemia vera por efecto del aumento de la agregación plaquetaria. Dada la elevada tasa de recambio de células hematopoyéticas, el trastorno también puede complicarse por hiperuricemia con gota secundaria, cálculos de ácido úrico y síntomas ocasionados por el hipermetabolismo. Diagnóstico. Cuando la policitemia vera se manifiesta por eritrocitosis combinada con leucocitosis, trombocitosis o esplenomegalia, o una combinación, el diagnóstico se torna evidente. No obstante, cuando los pacientes cursan solo con incremento de la hemoglobina, el hematócrito, o solo el recuento eritrocítico, la valoración diagnóstica se complica debido a la gran cantidad de posibilidades diagnósticas, ver cuadro 99, 2. Por otra parte, a menos que la concentración de hemoglobina sea mayor o igual a 20 gramos por 100 mililitros, hematócrito mayor o igual a 60%, no es posible distinguir una eritrocitosis verdadera de trastornos que producen contracción del volumen plasmático. Lo anterior se debe solamente a que en policitemia vera, a diferencia de otras causas de la eritrocitosis verdadera, aparece expansión del volumen plasmático, que disimula el incremento de la masa eritrocítica, en particular en mujeres. Por esa causa, se necesita cuantificar la masa mencionada y el volumen plasmático para conocer la presencia de una eritrocitosis absoluta y diferenciarla de la forma relativa causada por una disminución en el volumen plasmático solo, conocida también como síndrome de eritrocitosis espuria o de Gaisbach. La figura 59-18 incluye un algoritmo diagnóstico para valorar la eritrocitosis sospechada. Las técnicas para identificar la mutación de HAK2 en presencia de saturación normal de oxígeno arterial es otra forma diagnóstica para identificar eritrocitosis cuando no se puede conocer la masa eritrocítica ni practicar las cuantificaciones del volumen plasmático. El valor normal de eritropoyetina sérica no descarta la presencia de policitemia vera, pero la cifra mayor de dicha hormona muestra una concordancia más directa con una causa secundaria de la eritrocitosis. Otros estudios de laboratorio que pueden facilitar el diagnóstico incluyen el recuento eritrocítico, el volumen corpuscular medio, la anchura de la distribución eritrocítica, en particular cuando el hematócrito o los valores de hemoglobina son menos de 60% o 20 gramos por 100 mililitros, respectivamente. Solo hay 3 situaciones que producen eritrocitosis microcítica: rasgo de talasemia beta, eritrocitosis hipóxica y policitemia vera. En el rasgo de talasemia beta, la anchura de la distribución eritrocítica es normal, en tanto que en la eritrocitosis hipóxica y la policitemia vera suele ser más amplia a consecuencia de la deficiencia de hierro. En la actualidad, el estudio para la detección de HAK2B617F ha desplazado a otras pruebas para establecer el diagnóstico de policitemia vera. Desde luego, en pacientes con enfermedad acidopéptica adjunta, una hemorragia del tubo digestivo oculta puede producir un cuadro de anemia hipocrónica microcítica y bloquear la presencia de policitemia vera. El aspirado y la biopsia de la médula ósea no aportan información diagnóstica específica porque esta puede ser normal o indistinguible de la trombocitosis esencial o la mielofibrosis primaria. En forma similar, no hay alguna alteración citogenética específica que se asocie con la policitemia vera. La ausencia de un marcador citogenético no excluye el diagnóstico. Complicaciones.
Muchas de las complicaciones clínicas de policitemia vera dependen directamente del incremento de la viscosidad sanguínea que acompaña al aumento de la masa eritrocítica y de manera indirecta, del mayor recambio de eritrocitos, leucocitos y plaquetas con el aumento concomitante en la producción de ácido úrico y citocinas inflamatorias. Este último fenómeno al parecer es el que ocasiona los síntomas de orden general. La enfermedad ulceropéptica también puede ser consecuencia de la infección por Helicobacter pylori, cuya incidencia aumenta en policitemia vera, en tanto que el prurito que surge junto con dicho trastorno pudiera ser consecuencia de la activación de células cebadas por B617F-JAK2. La esplenomegalia repentina se acompaña a veces de un infarto esplénico doloroso. La mielofibrosis parece ser parte de la evolución natural de la enfermedad, pese a que es un proceso reactivo reversible que en sí mismo no impide la hematopoiesis y carece de importancia pronóstica. En cerca de 15% de los pacientes, no obstante, la mielofibrosis se acompaña de la insuficiencia de hematoblastos que se manifiesta por una hematopoiesis extramedular sustancial en el hígado y en el vaso y anilla que depende de transfusiones. La organomegalia puede producir malestar mecánico notorio, hipertensión porta y caquexia progresiva. A pesar de que la incidencia de leucemia aguda mieloide aumenta en la policitemia vera, la incidencia de leucemia aguda es pequeña en pacientes que no están expuestos a quimioterapia o radiación. Resulta importante que la quimioterapia sola, incluida la hidroxiurea, se asocie con leucemia aguda que se desarrolla a partir de células madre negativas a JAK2V617F en algunos pacientes de policitemia vera. La eritromelalgia es un síndrome curioso de causa desconocida que se asocia con trombocitosis, que afecta en particular a las extremidades inferiores y se manifiesta casi siempre por eritema, calor y dolor en la extremidad afectada y, en ocasiones, infarto digital. Ocurre con frecuencia variable y a menudo responde al uso de salicilatos. Algunos de los síntomas neurológicos centrales que se observan en pacientes con policitemia vera, como la migraña ocular, parecen corresponder a una variante de eritromelalgia. Si no se controla, la eritrocitosis puede desencadenar trombosis que afecte a órganos vitales como hígado, corazón, encéfalo o pulmones. Los pacientes con esplenomegalia masiva muestran tendencia peculiar a los episodios trombóticos, debido a que el aumento simultáneo del volumen plasmático oculta el grado verdadero de incremento de la masa eritrocítica si se calcula a partir de la concentración del hematócrito o la hemoglobina. Un hematócrito o una concentración de hemoglobina normales en un paciente con policitemia vera y esplenomegalia masiva deben considerarse indicadores de aumento de la masa eritrocítica, hasta que se compruebe lo contrario. Tratamiento. Policitemia vera. La policitemia vera es casi siempre un trastorno indolente cuyo curso clínico toma décadas y su atención debe corresponder a ese ritmo. La trombosis por eritrocitosis es la complicación más notable y suele ser la manifestación inicial. Es indispensable, para impedir las complicaciones trombóticas, medidas como conservar la concentración de hemoglobina en menor o igual a 140 gramos por litro, 14 gramos por decilitro. Valor hematócrito menos de 45%, en varones y menor o igual a 120 gramos por litro, 12 gramos por decilitro. Valor hematócrito menos de 42%, en mujeres. La flebotomía sirve al inicio para reducir la hiperviscosidad al llevar la masa eritrocítica hasta límites normales, en tanto que expande de modo adicional el volumen plasmático. La flebotomía periódica consecutiva sirve para mantener la masa eritrocítica dentro de los límites normales e inducir un estado de deficiencia de hierro que impida su reexpansión acelerada. En casi todos los pacientes con policitemia vera, una vez que se alcanza un estado con deficiencia de hierro, solo se necesita flebotomía a intervalos de 3 meses. Ni la flebotomía ni la ferropenia incrementan el número de plaquetas relacionado con el efecto de la propia enfermedad, y la trombocitosis o la leucocitosis tampoco guardan relación con la trombosis en policitemia vera, a diferencia de la correlación neta entre la eritrocitosis y la trombosis. El uso de salicilatos como tónico contra la trombosis en individuos con policitemia vera no solo tiene potencial lesivo si la masa eritrocítica no se controla mediante flebotomía, sino que constituye un remedio de eficacia no comprobada.
Los anticoagulantes están indicados cuando se produjo trombosis y es difícil vigilarla si hay incremento sustancial de la masa eritrocítica a causa del desequilibrio no natural entre el anticoagulante del tubo de la prueba y el plasma, que surge cuando se estudia la sangre de estos pacientes para medir la actividad de protrombina y tromboplastina parcial. La hiperuricemia, menos de 10 miligramos por 100 mililitros, asintomática, no necesita tratamiento, pero debe administrarse alopurinol para evitar un aumento adicional del ácido úrico si se utiliza quimioterapia para reducir la esplenomegalia o la leucocitosis, o para tratar el prurito. El prurito generalizado resistente a los antihistamínicos o los antidepresivos como la doxepina constituye un gran problema en policitemia vera. Otros métodos para paliarlo incluyen el inhibidor de JAK1 o 2, ruxolitinib, el interferón alfa pegilado, los oralenos con luz ultravioleta en límites de y la hidroxiurea. La trombocitosis asintomática no necesita tratamiento, salvo que el número de plaquetas sea lo suficientemente grande para ocasionar hemorragia a causa de la enfermedad de Van Willebrand adquirida, pero la pérdida hemática en tal situación no suele ser espontánea y reacciona al ácido epsilon aminocaproico. La esplenomegalia sintomática se trata con ruxolitinib o interferón alfa pegilado. Este último tiene la ventaja, en comparación con el obtenido por bioingeniería, de que es mejor tolerado y que obliga únicamente a su administración semanal, y con él se obtienen remisiones hematológicas y moleculares completas en 20% de los pacientes de policitemia vera. Está en estudio su utilidad en dicha enfermedad. La anagrelida, un inhibidor de la fosfodiesterasa, puede disminuir el recuento plaquetario y, si se tolera, es preferible a la hidroxiurea debido a que carece de toxicidad sobre la médula ósea y también protege contra la trombosis venosa, mientras que la hidroxiurea no. Algunas veces es necesario reducir el número de plaquetas para atenuar la eritromelalgia o la migraña ocular en caso de que los salicilatos no sean eficaces, o si el número de plaquetas es grande lo suficiente para intensificar el riesgo de hemorragia, pero solo hasta el punto en que se alivien los síntomas. Las sustancias alquilantes y el fosfato de sodio radiactivo, 32P, son leucemógenos en la policitemia vera y su uso debe evitarse. Si es necesario utilizar un fármaco citotóxico, es preferible la hidroxiurea, pero este compuesto no previene la trombosis o la mielofibrosis en este trastorno por sí mismo leucemógeno, por lo que solo debe administrarse por el periodo más breve posible. Con anterioridad se practicaba esplenectomía a personas con policitemia vera y esplenomegalia masiva que no reaccionaban a las medidas de reducción por medio de quimioterapia o interferón. Sin embargo, con la introducción del ruxolitinib, inhibidor inespecífico de JAK2, ha sido posible en la mayoría de los pacientes de policitemia vera complicada de mielofibrosis y metaplasia mieloide, disminuir el volumen del vaso, y al mismo tiempo aliviar síntomas de orden general y el prurito por la liberación de citocinas y con ello aminorar la necesidad de flebotomía. También se ha demostrado la eficacia del ruxolitinib en estudios clínicos de fase 3 en pacientes de policitemia vera sin mielofibrosis que no toleran o que son rebeldes a la hidroxiurea o a los mejores métodos de apoyo disponibles. Algunos pacientes con nefropatía terminal pueden desarrollar hipertensión pulmonar debido a fibrosis o hematopoiesis extramedular. No se ha definido la utilidad para el trasplante de médula ósea, halógena o haploidéntica. La mayoría de los pacientes con policitemia vera puede tener una vida prolongada sin un deterioro funcional si su masa eritrocítica se controla de manera eficaz con la simple flebotomía. La quimioterapia nunca está indicada para controlar la masa eritrocítica, a menos que no se cuente con un acceso venoso adecuado. Mielofibrosis primaria. Mielofibrosis primaria crónica, otras denominaciones comprenden mielofibrosis idiopática, metaplasia mieloide agnógena o mielofibrosis con metaplasia mieloide, es un trastorno de hematoblastos clonal que proviene de mutaciones de JAK2, MPL o calreticulina y se caracteriza por fibrosis medular, hematopoiesis extramedular y esplenomegalia. La mielofibrosis primaria es el trastorno mieloproliferativo crónico menos frecuente y es difícil establecer este diagnóstico en ausencia de un marcador clonal específico debido a que la mielofibrosis y la esplenomegalia también son características de la policitemia vera y la leucemia mieloide crónica.
Por otra parte, la mielofibrosis y la esplenomegalia también se presentan en distintos trastornos benignos y malignos, ver cuadro 99.3, muchos de los cuales son sensibles a tratamientos específicos que no son eficaces en la mielofibrosis primaria. A diferencia de otros trastornos mieloproliferativos crónicos y la denominada mielofibrosis aguda o maligna, que puede presentarse a cualquier edad, la mielofibrosis primaria afecta en especial a varones en el sexto decenio de la vida o más. Etiología. Son comunes anomalías cromosómicas no aleatorias como 9p, 20q, 13q, trisomía 8-9, o trisomía parcial 1q, pero no se ha identificado alguna alteración citogenética específica para la enfermedad. En alrededor del 50% de los pacientes con mielofibrosis primaria existe la mutación JAK2V617F y las mutaciones del gen MPL del receptor de trombopoyetina ocurren en cerca del 8%. Muchos de los demás tienen mutaciones en el gen de calreticulina que alteran la porción carboxiterminal de la proteína y permite que se una y active MPL. La intensidad de la mielofibrosis y el grado de hematopoiesis extramedular tampoco guardan relación. La fibrosis en este trastorno se asocia con la sobreproducción del factor de crecimiento transformante beta y de inhibidores císticos de las metaloproteinasas, en tanto la osteosclerosis se asocia con sobreproducción de osteoprotegerina, un inhibidor de osteoclastos. La angiogénesis medular se debe al aumento de la producción del factor vascular de crecimiento endotelial. Como aspecto importante, los fibroblastos en mielofibrosis primaria son policlonales y no forman parte de la clona neoplásica, pero pueden ser inducidos por ella para originar citocinas inflamatorias. Manifestaciones clínicas. No hay signos o síntomas específicos en la mielofibrosis primaria. Muchos pacientes se encuentran asintomáticos en el momento de la presentación y la enfermedad se detecta casi siempre por la identificación de esplenomegalia, resultados anormales en la biometría hemática o ambos, durante una valoración común. Sin embargo, a diferencia de las neoplasias mieloproliferativas crónicas relacionadas, algunos signos de presentación frecuentes son sudación nocturna, fatiga y pérdida de peso. Un frotis sanguíneo revela las características típicas de la hematopoiesis extramedular: dacriocitos, eritrocitos nucleados, mielocitos y promielocitos. También pueden observarse mieloblastos, ver figura 99.1. La regla es la anemia, por lo general leve al inicio. Los recuentos de leucocitos y plaquetas pueden ser normales o altos, pero también pueden estar atenuados. La hepatomegalia leve puede acompañar a la esplenomegalia, si bien es inusual en ausencia de esta. La linfadenopatía sola debe sugerir otro diagnóstico. Las concentraciones en suero de lactato deshidrogenasa y fosfatasa alcalina pueden estar elevadas. Muchas veces la aspiración de la médula ósea no es posible por la mielofibrosis, ver figura 99.2, y las radiografías óseas pueden revelar osteosclerosis. La hematopoiesis extramedular excesiva puede desencadenar ascitis, hipertensión portal, pulmonar o intracraneal, obstrucción intestinal o ureteral, taponamiento pericárdico, compresión medular o nódulos cutáneos. El crecimiento esplénico puede presentarse con rapidez suficiente para inducir un infarto del órgano, que se acompaña de fiebre y dolor torácico pleurítico. Pueden presentarse hiperuricemia y gota secundaria. Diagnóstico. Mientras que el cuadro clínico que se describe es característico de la mielofibrosis primaria, todas las manifestaciones referidas pueden observarse también en la policitemia vera o la leucemia mieloide crónica. La esplenomegalia masiva oculta con frecuencia la eritrocitosis en la policitemia vera y es muy probable que los informes de trombosis intraabdominal en enfermos con mielofibrosis primaria correspondan en realidad a casos de policitemia vera no diagnosticada. En algunos pacientes con mielofibrosis primaria surge eritrocitosis en la evolución de la enfermedad. Por otra parte, puesto que muchos otros trastornos tienen características que se superponen a la mielofibrosis primaria, pero responden de manera diferencial a otros tratamientos, el diagnóstico de mielofibrosis primaria es de exclusión y es indispensable descartar los padecimientos que se listan en el cuadro 99.3.
La presencia de dacriocitos, eritrocitos nucleados, mielocitos y promielocitos determina la presencia de hematopoiesis extramedular, en tanto que la existencia de leucocitosis, trombocitosis con plaquetas grandes y anormales, y mielocitos circulantes sugiere la existencia de una neoplasias mieloproliferativas crónicas y no una variante de la mielofibrosis, ver cuadro 99, 3. A menudo la médula ósea no puede aspirarse por el incremento de la reticulina medular, pero la biopsia revela hipercelularidad con hiperplasia de los tres linajes celulares y, en particular, aumento del número de megacariocitos, que aparecen en cúmulos y muestran núcleos displásicos grandes. A pesar de esto, no hay anomalías morfológicas características en la médula ósea que permitan distinguir la mielofibrosis primaria de otras neoplasias mieloproliferativas crónicas. La esplenomegalia secundaria a la hematopoiesis extramedular puede ser masiva y tener grado suficiente para inducir hipertensión portal y formación de varices. En algunos individuos, la hematopoiesis extramedular abundante puede dominar el cuadro clínico. Una característica interesante de la mielofibrosis primaria son las alteraciones autoinmunitarias como los complejos inmunitarios, los anticuerpos antinucleares, el factor reumatoide o los resultados positivos en la prueba de Coombs. Se desconoce si representan una reacción del hospedador ante el trastorno o participan en la patogenia. El análisis citogenético de la sangre ayuda a excluir leucemia mieloide crónica y también cumple propósitos pronósticos, debido a que las anomalías complejas del cariotipo suponen un pronóstico malo en la mielofibrosis primaria. Por razones desconocidas, el número de células CD34 positivos circulantes se incrementa en forma notoria en la mielofibrosis primaria, más de 15.000 células por microlitro, en comparación con otras neoplasias mieloproliferativas crónicas, a menos que en ellos también se desarrolle hematopoiesis extramedular. Algo importante es que en casi 50% de los pacientes con mielofibrosis primaria, al igual que en los individuos con trastornos mieloproliferativos acompañantes, se expresa la mutación HAG2B617F, con frecuencia como variante homocigótica. Los pacientes de ese tipo por lo común son ancianos y tienen hematocrito mayor que el de los enfermos con mutaciones de MPL, 8%, o calreticulina, 30%. Los pacientes de mielofibrosis primaria que expresan una mutación MPL tienden a ser más anémicos y en ellos son menores los recuentos leucocíticos que los pacientes con positividad de B617F de HAG2. En la mayoría de los enfermos de mielofibrosis primaria que no tienen mutaciones en HAG2 o en MPL se han identificado mutaciones somáticas, causadas por deleciones de tipo 1 o inserciones de tipo 2, en el exón 9 de calreticulina. En algunos estudios, las mutaciones de tipo 1, de la cual la mutación de calreticulina en mielofibrosis primaria es la más común, muestran una ventaja en la supervivencia en comparación con quienes tienen mutaciones de HAG2 o MPL, pero no con respecto a la transformación leucémica. Los pacientes de mielofibrosis primaria que no tienen una mutación impulsora conocida tienen el peor pronóstico. Complicaciones. La supervivencia en la mielofibrosis primaria varía con las manifestaciones clínicas específicas, cuadros 99, 4 y 99, 5, pero es menor que en los pacientes con policitemia vera o trombocitosis esencial. La evolución natural de la mielofibrosis primaria se caracteriza por insuficiencia progresiva de la médula ósea, con anemia dependiente de transfusión y organomegalia creciente por efecto de la hematopoiesis extramedular. Al igual que la leucemia mieloide crónica, la mielofibrosis primaria puede evolucionar de una fase crónica a una acelerada con síntomas generales y agravamiento de la insuficiencia medular. Cerca del 10% de los individuos experimenta transformación espontánea en una variante agresiva de leucemia aguda para la que es ineficaz el tratamiento. Entre los factores pronósticos adicionales que son importantes en la evolución de mielofibrosis primaria figuran la presencia de alteraciones citogenéticas complejas, la trombocitopenia y la anemia dependiente de transfusiones. En fecha reciente se han identificado las mutaciones en los genes ASXL1, SZH2, SRSF2 e IDH1 o 2 como factores de riesgo de muerte temprana o transformación en leucemia aguda, y pueden resultar ser más útiles para valorar el riesgo de mielofibrosis primaria que cualquier sistema cuantitativo clínico. Tratamiento.
Mielofibrosis primaria. No existe tratamiento específico contra mielofibrosis primaria. Son múltiples las causas de la anemia e incluyen eritropoiesis ineficaz no compensada por la hematopoiesis extramedular esplénica, hemodilución por esplenomegalia, secuestro esplénico, pérdida hemática por trombocitopenia o hipertensión portal, deficiencia de ácido fólico, inflamación sistémica, y hemólisis autoinmunitaria. No siempre son eficaces la eritropoyetina obtenida por bioingeniería ni los andrógenos como el danazol para tratar la anemia. La eritropoyetina puede empeorar la esplenomegalia y carece de utilidad si el valor de esta hormona en suero es más de 125 microunidades por litro. Dado el entorno inflamatorio que caracteriza a mielofibrosis primaria, los corticosteroides pueden atenuar la anemia y también los síntomas de orden general, como fiebre, escalofrío, sudación nocturna, anorexia y pérdida de peso. Ha resultado eficaz también la talidómida en dosis pequeñas junto con la prednisona. La trombocitopenia se debe a deficiencia de la función de la médula ósea, secuestro esplénico o destrucción autoinmunitaria y puede reaccionar a dosis pequeñas de talidómida junto con prednisona. La esplenomegalia es, con mucho, el problema más abrumador y resistente de pacientes de mielofibrosis primaria y produce dolor abdominal, hipertensión portal, saciedad rápida y caquexia, en tanto que la ablación quirúrgica masiva del vaso se asocia con notables complicaciones posoperatorias, entre ellas trombosis de la vena mesentérica, hemorragia, leucocitosis y trombocitosis de rebote y hematopoiesis extramedular hepática, sin que mejoren la anemia ni la trombocitopenia, si están presentes. Por razones inexplicables, la ablación del vaso también agrava el riesgo de transformación blástica. La radiación del vaso, en el mejor de los casos, es un procedimiento paliativo temporal y se asocia con riesgo considerable de neutropenia, infección y hemorragia quirúrgica ulterior, si se intenta la esplenectomía. Con el halopurinol se controla la hiperuricemia intensa y con radiación local se mitiga el dolor óseo. El interferón alfa pegilado mejora la fibrosis en la mielofibrosis primaria incipiente, pero en la fase avanzada del trastorno, puede exacerbar la insuficiencia de la médula ósea. El ruxolitinib, un inhibidor de JAK2, ha resultado eficaz para reducir la esplenomegalia y los síntomas de orden general en la mayoría de pacientes de mielofibrosis primaria avanzada y al mismo tiempo prolonga la supervivencia, aunque no influye en grado significativo en la carga del alelo JAK2V617F. Los principales efectos adversos son la anemia y la trombocitopenia, pero son manifestaciones que dependen de la dosis y con el transcurso del tiempo se estabiliza la anemia y puede mejorar la trombocitopenia. El trasplante de médula ósea halógena constituye el único tratamiento curativo de mielofibrosis primaria y hay que pensar en su realización en personas más jóvenes y también en las de mayor edad que están expuestas a un mayor riesgo de la enfermedad. Los regímenes de condicionamiento no mieloablativos permiten a veces extender el trasplante de células hepatopoyéticas a personas de mayor edad, lo que está en fase de investigación. Trombocitosis esencial. La trombocitosis esencial, otras denominaciones incluyen trombocitopenia esencial, trombocitosis idiopática, trombocitosis primaria y trombocitemia hemorrágica, es un trastorno de hematoblastos de tipo clonal asociado con mutaciones en los genes JAK2, V617F, MPL y calreticulina y que se manifiesta clínicamente por la producción excesiva de plaquetas, sin causa definible. La trombocitosis esencial tiene una incidencia de 1 a 2 casos por 100.000 y un predominio neto por la mujer en asociación con las mutaciones de V617F en JAK2, calreticulina y MPL. Las mutaciones impulsoras canónicas de neoplasias mieloproliferativas crónicas permiten diferenciar a 90% de pacientes de trombocitosis esencial, de las formas de trombocitosis reactivas y no clonales más comunes, ver cuadro 99.6. Los pacientes de trombocitosis esencial sin mutación pueden tener una forma hereditaria de la trombocitosis. Alguna vez considerada enfermedad de los ancianos y causante de morbilidad significativa por hemorragia o trombosis, la trombocitosis esencial puede presentarse a cualquier edad en el adulto, muchas veces sin síntomas o trastornos hemostásicos. Existe un predominio inexplicable en la mujer a diferencia de la mielofibrosis primaria o las variantes reactivas de trombocitosis, en las que no existe diferencia entre sexos.
No se cuenta con un marcador clonal específico, y por ello los criterios clínicos y de laboratorio se han planteado para diferenciar entre trombocitosis esencial y otras neoplasias mieloproliferativas crónicas, la cual también puede tener inicialmente trombocitosis aislada, pero con diferentes pronósticos y tratamientos, ver cuadro 99, 6. Los criterios mencionados son útiles para identificar trastornos como leucemia mieloide crónica, policitemia vera, mielofibrosis primaria o mielodisplasia, que a veces asume la forma ficticia de trombocitosis esencial. Aún más, como ocurre con la eritrocitosis idiopática, existen formas benignas no clonales de trombocitosis, como la producción hereditaria excesiva de trombopoyetina y los que se acompañan de mutaciones impulsoras no canónicas de JAK2, que no son identificadas ampliamente, porque en la actualidad no se cuenta con técnicas para su diagnóstico. En promedio, 55% de los pacientes de trombocitosis esencial expresan mutaciones de B617F de JAK2, 36% de calreticulina, tipos 1 y 2, y 4% de MPL. Los pacientes de trombocitosis esencial que no tienen una mutación impulsora canónica de neoplasias mieloproliferativas crónicas, por lo regular tienen un pronóstico benigno. Etiología. La megacariocitopoiesis y la producción de plaquetas dependen de la trombopoyetina y su receptor MPL. Como en el caso de las células progenitoras eritroides y mieloides tempranas, los progenitores megacariocíticos tempranos necesitan la presencia de interleucina 3 y factores de células troncales para posibilitar una proliferación óptima, además de la trombopoyetina. Su desarrollo subsecuente también se favorece en presencia de la quimiosina factor 1 derivado de células del estroma. Como dato interesante, la maduración terminal de megacariocitos y la producción de plaquetas no necesitan de trombopoyetina. Los megacariocitos tienen la particularidad entre las células madre progenitoras hematopoyéticas de que la reduplicación de su genoma es endomitótico y no mitótico y estimulado por la trombopoyetina. A diferencia de la eritropoyetina, la trombopoyetina es producida fundamentalmente en el hígado y en menor magnitud por otros órganos, de mayor importancia la médula ósea, en la cual conserva en estado inactivo a las células madre hematopoyéticas dentro del nicho endóstico. Dicha hormona, una vez liberada, induce la proliferación de dichas células en el nicho sinusoidal. Existe una correlación inversa entre el número de plaquetas y la trombopoyetina plasmática. Sin embargo, una vez más, a diferencia de la eritropoyetina, la trombopoyetina es producida en forma constitucional y su concentración en plasma es controlada por el conjunto total de células madre megacariocíticas. Asimismo, a diferencia de la eritropoyetina, pero a semejanza de sus equivalentes mieloides, que son los factores estimulantes de colonias de granulocitos y granulocitos, macrófagos, la trombopoyetina no intensifica tan solo la proliferación de las células en las que actúa, sino también incrementa la reactividad de su producto terminal, es decir, las plaquetas. La naturaleza clonal de la trombocitosis esencial se identificó mediante el análisis de la expresión de la isoenzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en pacientes con hemicigosis de este general. Aunque la trombocitosis es una manifestación central, en la trombocitosis esencial interviene una célula progenitora hematopoyética multipotencial, al igual que en las otras neoplasias mieloproliferativas crónicas. Por otra parte, se han descrito varias familias en las que la trombocitosis esencial es hereditaria, en un caso como rasgo autosómico dominante. Además de trombocitosis esencial, también se han observado mielofibrosis primaria y policitemia vera en algunas familias afectadas. Manifestaciones clínicas. En términos clínicos, la trombocitosis esencial se identifica casi siempre de manera incidental cuando se cuantifican las plaquetas para una valoración sistemática. En ocasiones, la revisión de los registros previos de la biometría hemática revela que ya existía incremento del número de plaquetas, pero se había soslayado durante años. No hay síntomas o signos específicos en la trombocitosis esencial, pero estos pacientes pueden tener tendencias hemorrágicas y trombóticas que se manifiestan en el primer caso como facilidad para la formación de quimosis y, en el segundo, como oclusiones microvasculares, como eritromelalgia, migraña ocular o isquemias cerebrales transitorias.
En la exploración física casi nunca se identifican hallazgos de importancia, excepto por la detección ocasional de esplenomegalia discreta. La esplenomegalia masiva indica la existencia de otras neoplasias mieloproliferativas crónicas, en particular policitemia vera, mielofibrosis primaria o leucemia mieloide crónica. La anemia es inusual, pero no lo es la leucocitosis neutrófila leve. El frotis sanguíneo es más llamativo por el número de plaquetas existentes, algunas de las cuales pueden ser muy grandes. La gran masa de plaquetas circulantes puede impedir la cuantificación exacta del potasio sérico por la liberación de este elemento desde las plaquetas en el momento de la coagulación. Este tipo de hiperpotasemia constituye un artefacto de laboratorio y no se asocia con anomalías electrocardiográficas. De manera similar, la cuantificación del oxígeno arterial puede ser imprecisa, a menos que la sangre con trombocitemia se conserve en hielo. Los tiempos de protrombina y parcial de tromboplastina son normales y pueden reconocerse alteraciones de la función plaquetaria, como prolongación del tiempo de sangrado y alteración de la agregación plaquetaria. Sin embargo, a pesar de su estudio intenso, no hay una anomalía de la función plaquetaria que caracterice a la trombocitosis esencial, y ninguna prueba de función plaquetaria predice un riesgo clínico relevante de hemorragia o trombosis. El aumento del recuento plaquetario puede impedir la aspiración de la médula ósea, pese a lo cual su biopsia revela a menudo hiperplasia e hipertrofia de megacariocitos, así como un incremento general de la celularidad. Si aumenta la reticulina medular, debe descartarse otro diagnóstico. La ausencia de hierro sensible de tinción exige una explicación, toda vez que la deficiencia aislada de este elemento puede inducir trombocitosis y la ausencia de hierro en la médula en presencia de hipercelularidad medular es una característica de la policitemia vera. En la trombocitosis esencial se presentan trastornos citogenéticos no aleatorios, pero son raros, y no hay alguna alteración específica o constante notoria, ni siquiera aquellas que afectan a los cromosomas 3 y 1, en los que se localizan los genes de la trombopoyetina y de su receptor MBL, respectivamente. Diagnóstico. La trombocitosis se detecta en una amplia variedad de trastornos clínicos, ver cuadro 99, 6, en muchos de los cuales está aumentada la producción de citocinas. La cifra absoluta de plaquetas no es un auxiliar diagnóstico útil para distinguir entre las causas benignas y clonales de la trombocitosis. Alrededor del 55% de los pacientes con trombocitosis esencial expresa la mutación HAG2B617F. Cuando esta mutación está ausente, resulta obligada la valoración citogenética para determinar si la trombocitosis se debe a leucemia mieloide crónica o a un trastorno mielodisplásico como el síndrome 5Q. Debido a que puede existir translocación BCR-ABL en ausencia de cromosoma PH, y dado que la reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa de BCR-ABL se asocia con resultados positivos falsos, para detectar la translocación se prefiere la prueba de hibridización in situ con fluorescencia en los pacientes con trombocitosis en quienes el estudio genético no detecta el cromosoma PH. Las mutaciones de calreticulina, tipos 1 y 2, aparecen en 36%, y las de MPL en 4%, respectivamente, de pacientes de trombocitosis esencial que no tienen la mutación de HAG2. La anemia y los sideroblastos anulares no constituyen parte del cuadro de la trombocitosis esencial, pero son manifestaciones de la anemia sideroblástica rebelde idiopática, y en algunos de estos pacientes la trombocitosis surge en asociación con la expresión de mutaciones de B617F HAG2, calreticulina o MPL. La presencia de esplenomegalia debe sugerir la existencia de otras neoplasias mieloproliferativas crónicas y, en esta situación, se cuantifica la masa eritrocítica porque la esplenomegalia puede ocultar la presencia de eritrocitosis. Como dato importante, el cuadro que podría parecer trombocitosis esencial evoluciona y se transforma en policitemia vera, por lo común en mujeres con B617F de HAG2, o mielofibrosis primaria, por lo común en varones con mutaciones de calreticulina de tipo 1, después de muchos años, a causa de evolución clonal o sucesión. Existe sobreposición suficiente de la carga del alelo HAG2B617F en los neutrófilos de la trombocitosis esencial y la policitemia vera, de tal manera que no puede utilizarse como característica diagnóstica específica.
Solo la cuantificación de la masa eritrocítica y el volumen plasmático permiten distinguir entre la policitemia vera y la trombocitosis esencial. Por consiguiente, una vez que se determinan la masa eritrocítica y el volumen plasmático, es relevante observar que 64% de los pacientes con diagnóstico de trombocitosis esencial y positividad para JAK2V617F cursa en realidad con policitemia vera. No tienen fundamento los planteamientos de que trombocitosis esencial o policitemia vera forman un continuo biológico, porque los dos trastornos poseen perfiles diferentes de expresión génica y de evolución natural. Complicaciones. Es posible que en ningún otro trastorno de la medicina clínica los médicos hayan realizado intervenciones equivocadas con más frecuencia que en la trombocitosis, en particular si el recuento plaquetario es más de 1 millón por microlitro. Por lo regular se presupone que el número elevado de plaquetas causa trombosis. No obstante, ningún estudio clínico comparativo ha corroborado tal asociación y en personas más de 60 años la incidencia de trombosis no fue mayor en pacientes con trombocitosis que en testigos de igual edad. El consumo de tabaco constituye al parecer el factor de riesgo más importante para la aparición de trombosis en enfermos con trombocitosis esencial. Por el contrario, las cifras plaquetarias muy altas se asocian en especial con hemorragia secundaria a enfermedad de von Willebrand adquirida. No significa esto que un recuento plaquetario elevado no pueda producir síntomas en un paciente con trombocitosis esencial, sino más bien que la atención debe centrarse en el enfermo y no en el recuento plaquetario. Por ejemplo, algunos de los problemas neurológicos más dramáticos en la trombocitosis esencial se relacionan con la migraña y solo responden a la reducción del recuento plaquetario, en tanto que otros síntomas como la eritromelalgia se solucionan con rapidez con inhibidores de la ciclooxigenasa 1 de las plaquetas, como el ácido acetil salicílico o el ibuprofeno, sin reducir el número de plaquetas. Otros más tienen manifestaciones que pueden derivar de una interacción entre el sistema vascular con aterosclerosis y el recuento plaquetario alto, o bien carecer de relación con este. El reconocimiento de que la policitemia vera puede presentarse con la trombocitosis sola y el descubrimiento de causas de hipercoagulabilidad antes no reconocidas, ver capítulo 113, hacen que no sea posible confiar en las publicaciones antiguas sobre las complicaciones de la trombocitosis. Tratamiento. Trombocitosis esencial. La supervivencia de pacientes de trombocitosis esencial no difiere de la correspondiente a la población general, sea cual sea su mutación impulsora. El mayor número de plaquetas en un sujeto asintomático sin factores de riesgo cardiovasculares o tabaquismo, no necesita tratamiento. Por consiguiente, antes de emprender cualquier tratamiento en una persona con trombocitosis, es necesario identificar con toda claridad la causa de los síntomas, y si proviene de un mayor número de plaquetas. Cuando el recuento plaquetario es más de 1 millón por microlitro, se extrae de la circulación una cantidad sustancial de multímeros de peso molecular alto del factor de von Willebrand y la masa plaquetaria aumentada los destruye, lo que genera una variante adquirida de la enfermedad de von Willebrand. Esto puede identificarse por la disminución de la actividad del cofactor ristocetina. En esta situación, el ácido acetil salicílico puede promover la hemorragia. El sangrado en tal situación rara vez es espontánea y por lo común reacciona al ácido epsilon-aminocaproico, que se administra con fin profiláctico antes de una operación planeada y después de realizada. En el mejor de los casos, la trombocitoféresis es un remedio temporal e ineficaz que rara vez se necesita. Es importante mencionar que los pacientes con trombocitosis esencial que reciben 32P o sustancias alquilantes se encuentran en riesgo de padecer leucemia aguda sin que exista prueba de que aporten beneficio. La combinación de cualquiera de estos dos fármacos con hidroxiurea intensifica el riesgo. Si se considera necesario reducir el número de plaquetas porque los síntomas son resistentes al solo uso de salicilatos, es posible utilizar interferón alfa pegilado, anagrelida, un derivado de la quinasolina, o hidroxiurea para reducir el número de plaquetas, pero ninguno de estos fármacos posee eficacia uniforme o carece de efectos secundarios importantes.
La hidroxiurea y el ácido acetilsalicílico son más eficaces que la anagrelida y el ácido acetilsalicílico para evitar isquemia cerebral transitoria, porque la hidroxiurea es donante de óxido nítrico, pero no es más eficaz para evitar otros tipos de trombosis arterial y en realidad es menos activa contra la trombosis venosa. Cuando se combina el ácido acetilsalicílico con la anagrelida aumenta también el riesgo de hemorragia de vías gastrointestinales. La normalización del recuento plaquetario no evita la trombosis arterial o la venosa. El interferón pegilado origina una remisión molecular completa en algunos pacientes de trombocitosis esencial, pero no se ha definido en detalle su utilidad en tales casos ni la del ruxolitinib en el tratamiento de trombocitosis esencial. Al tiempo que se acumula más experiencia clínica, la trombocitosis esencial parece ser más benigna que lo que se pensaba antes. Su transformación en leucemia aguda tiene más probabilidad de ser una consecuencia del tratamiento que de la enfermedad misma. En la atención del paciente con trombocitosis, la primera obligación del médico es no infligir daño.